Sobre el correo de Pep Guardiola, yo le quería preguntar concretamente, cuando usted habla de internacionalización de la situación catalana, digamos, ¿en qué términos se hacía esa internacionalización por la intervención del señor Pep Guardiola? No le entiendo la pregunta. Pues se la formulo de otra manera. ¿Qué interés para la investigación policial tenía hacer referencia a la intervención de Pep Guardiola en un acto público en Barcelona? Yo analicé los correos electrónicos de presidencia de Òmnium Cultural y elegí ese correo que pensaba que era interesante para la investigación, para todo lo que se estaba investigando en ese momento: prevaricación, malversación, estructura de Estado, todo. ¿Era investigado en el procedimiento policial el señor Pep Guardiola? Yo hice análisis mi labor no es investigadora, señor letrado, mi labor era de análisis de correos. Corresponde al instructor incorporar o no incorporar esos correos a su atestado. En concreto, el 2018 101-74310, el anexo 3. Desde la perspectiva del análisis, si me permite, cuando hablamos de internacionalizar el conflicto, ¿estamos hablando de acudir a organismos internacionales como la ONU y la OSCE? ¿Me puede repetir la pregunta? Pues concretamente en relación a los correos de presidencia de Òmnium Cultural, usted ha explicado que se hacía referencia a reuniones de entidades que lo que planteaban era llevar informes, hacer ruedas de prensa y acudir a la ONU y a la OSCE. ¿Es así? ¿Era ese el contenido de los correos que usted considera de interés en la investigación policial? Sí, así se lo he explicado al señor fiscal. Y finalmente, en uno de los correos, precisamente en relación a la posibilidad de acudir a organizaciones internacionales, se hace referencia a la participación en esa reunión de la señora Marta Rovira Martínez. ¿Lo recuerda usted? No lo recuerdo. ¿Sabe usted quién es Marta Rovira Martínez? Creo que la identifico, sí. ¿Quién es Marta Rovira Martínez? Creo entender que es de ANC. ¿De ANC? Lo que pasa, identifico, sé quién es su imagen, pero no sabría situarla así en ANC, Òmnium Cultural o Esquerra Republicana. Es que en el análisis que se hace de este correo electrónico se dice que Marta Rovira Martínez es la secretaria general de Esquerra Republicana. Y por eso le quiero preguntar si Marta Rovira Martínez es la secretaria general de Esquerra Republicana, tal como usted hace constar en su análisis. Pues ahora mismo no sabría decirle. ¿O es la misma persona que Marta Rovira Vergés? ¿Perdón? ¿Marta Rovira Martínez es la misma persona que Marta Rovira Vergés? Lo desconozco. Pues muchísimas gracias. Nada más preguntas, señoría.